Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Ruiz y soy speaker de Akinpech, empresa especializada en comercializar productos de ortodoncia. El tema de esta charla es diagnóstico de caninos retenidos. Para mí es un gusto poder participar. Eh, Parte de mi experiencia profesional la he desarrollado tanto en la práctica privada como eh, soy orgullosamente universitario desde hace 25 años. Trabajo en esta gran institución, en la UNAM, y desde hace casi 4 años en el campus que tiene la UNAM en León, Guanajuato. Entonces, para mí ha sido una parte esencial en mi vida poder desarrollarme dentro de una institución educativa que es la UNAM. Bien, para hablar de caninos retenidos, es importante también tomar en cuenta el aspecto de retenciones dentarias. El canino, después del tercer molar, es el diente que más presenta o que presenta una prevalencia alta dentro de las retenciones dentarias. Una parte esencial en el diagnóstico es detectarlo tempranamente. Eh, por fortuna, hoy en día muchos de los padres se preocupan por la atención dental de sus hijos y justamente es a través del examen clínico cuando eh, en primera instancia empezamos a darnos cuenta de la posibilidad de que existiera alguna retención dentaria. Y basta la palpación. Evidentemente, una vez que hacemos el examen clínico, tendremos que corroborar todo a través de un minucioso examen radiográfico para determinar qué diente o qué dientes pudieran estar retenidos. Es importante mencionar que un canino retenido es aquel que no ha erupcionado después del tiempo esperado. Un canino incluido son los que están atrapados en los maxilares debido a la falta de fuerza eruptiva o genética, aunque tengan espacio para erupcionar. Y un canino impactado son los que quedaron retenidos debido a obstáculos mecánicos o a causa de algún trauma. ¿Por qué es importante cuando hablamos de los caninos? Los caninos maxilares son los que tienen una prevalencia más alta en relación a los caninos mandibulares. Los caninos en la cavidad oral juegan un papel muy importante, no solo en estética, sino en función. Digamos que son la piedra angular de la oclusión y los caninos van a participar en ayudar a los movimientos de excursión mandibular laterales en el lado de trabajo, de tal manera que son dientes muy importantes y digamos que es el diente que forma la división del segmento anterior y posterior de todos los dientes. En ortodoncia, para nosotros es importante tomar en cuenta la posibilidad de que estos caninos puedan ser llevados a la posición habitual a través de la tracción, primero o de la exposición de los mismos y tracción, pero algo que es muy importante es el diagnóstico de dónde se encuentran los caninos y de la posibilidad que tengan de ser llevados al sitio que les corresponde. Es una tarea importante que tenemos todos los clínicos porque de eso va a depender no solo el tratamiento, sino el éxito del mismo. Y de aquí va a derivar el pronóstico que tengamos con respecto a estos dientes de tal forma que un diagnóstico adecuado pues nos va a permitir tener un plan de tratamiento y un pronóstico adecuado. Habrá que evaluar con mucho detalle dónde están ubicados estos dientes para poder determinar cuál va a ser el plan de tratamiento, tomando en cuenta pues la importancia que tienen estos dientes en la cavidad oral. Con respecto a la prevalencia, algunos autores han reportado que los caninos van a presentar entre 1 y 2,5% del total de las retenciones dentarias. Entonces, pues aunque es una prevalencia baja, es importante mencionar que, bueno, hay que estar preparados para saber qué debemos de hacer cuando se presente esto. Además, van a tener una prevalencia
siendo mayor en mujeres que en hombres. De todos los pacientes con caninos retenidos, Dachi en 1961 estimó que el 8% de los casos tenían una retención bilateral, es decir, con mayor frecuencia vamos a encontrar caninos maxilares retenidos de forma unilateral y las mujeres son las que van a tener una prevalencia mayor en relación a los hombres. Esto tiene mucho que ver, como lo voy a ir explicando, por situaciones genéticas y del desarrollo de los maxilares. De tal manera que los aspectos etiológicos de estos caninos retenidos vamos a tener que es el patrón de erupción, los factores locales y los factores generales. Cuando hablamos del patrón de erupción, habrá que tomar en cuenta el tiempo, es decir, la edad biológica y dental que tienen los pacientes, si hay coincidencia o no, porque hay pacientes que van dentalmente retrasados y eso no significaría que en algún momento pudiera haber una retención de algún diente. Con respecto a la posición, habrá que evaluar cuál es la posición, si tenemos alguna vía eruptiva ectópica o anómala, y la distancia que se encuentra el canino con respecto al sitio que debería tener a la edad determinada que evaluemos a los pacientes. Los factores locales hablan de los caninos deciduos, si debemos de, si han estado o se mantienen por periodos de tiempo adicionales, las discrepancias dentoalveolares van a jugar un papel importante, así como los traumas o algunas barreras físicas como algunas quistes o algún tipo de tumor que pudiera haber, así como las fisuras alveolares que se presentan en pacientes con labio y paladar hendido. Eh, y dentro de los factores generales vamos a tener al hipotiroidismo, al raquitismo y algunos factores genéticos que van a jugar un papel importante en el desarrollo de estas retenciones. Para nosotros es importante entonces tomar en cuenta en primera instancia pues, la anamnesis, la historia clínica, donde vamos a hacer una evaluación clínica de los pacientes y a través del estudio radiográfico es donde vamos a poder determinar a través de radiografías periapicales, de ortopantomografías, radiografías oclusales, laterales de cráneo, posterior-anteriores y el uso del COMBIN, la posibilidad de diagnosticar dónde se encuentra la posición exacta de estos dientes, porque hace algunos años era un poco más complicado y habría que hacer un examen radiográfico minucioso con la intención de poder determinar exactamente dónde estaban ubicados estos dientes. Hoy, con el uso de la radiografía 3D, es mucho más sencillo para nosotros poder ubicar espacialmente dónde se encuentran estos dientes y poder hacer una evaluación diagnóstica de la posibilidad de que estos dientes sean llevados al sitio que les corresponde. En este sentido, y hablando de la clasificación del diagnóstico, vamos a ver al particularmente me gusta la clasificación del doctor Trujillo, la del doctor Ugalde y la de Canut. Me gustan porque tomando datos de cada una de ellas, creo yo que encontramos una posición adecuada y una clasificación que me permita identificar la viabilidad de que los caninos sean llevados a su posición o el riesgo que tenemos de fracasar, uno en el intento o de generar daño a las estructuras adyacentes, que usualmente esto se representa en resorciones radiculares a los dientes contiguos cuando queremos descender alguno de estos dientes. Vamos a empezar a hablar primero de estas tres clasificaciones, que es la del doctor Trujillo Fandiño, la de Ugalde y la de Canut, para después dar paso a las siguientes. La primera, el doctor Trujillo identifica diferentes posiciones con respecto a lo que sería la cresta alveolar. Para él, la posición 1 son cuando los caninos se encuentran la corona muy próximo a la cresta alveolar. Y estamos hablando que esta posición significa en un plano vertical. La posición 2 es cuando la corona de los caninos se encuentra por arriba de las crestas alveolares, ligeramente por arriba. Y la posición 3 es cuando se encuentra
de 5 o más milímetros por arriba de las crestas alveolares. Para el doctor Trujillo, la posición 1 sería la posición mucho más óptima, dependiendo también, por supuesto, de la angulación que tenga el canino. Nosotros podríamos tener caninos altos, pero con una angulación favorable y que eventualmente puedan ser descendidos, pero vamos a ir evaluando cómo juegan un papel importante los tres planos del espacio y la disposición que tengan los caninos para el diagnóstico nos permita identificar si el plan de tratamiento sería la atracción del canino la más favorable. Posteriormente, la segunda, vamos a encontrar la dirección que tengan los caninos. Si tenemos una dirección invertida, si está mesioangulado o distoangulado el canino, estos son algunos datos que van a jugar un papel muy importante. Por tercero, sería el estado radicular. Esto es importante porque hay que tomar muy en cuenta la edad biológica que tengan los pacientes. Un canino que ya tiene el total de la corona, de la raíz formada, es un diente que potencialmente ya tiene pues, menos probabilidades de erupcionar por sí solo. Entonces, habrá que evaluar el estado radicular. Nosotros sabemos que la mayoría de los dientes erupcionan con un 60% de la raíz formada y el resto de la raíz se forma hasta que cada uno de los dientes entran en contacto. Entonces habrá que evaluar la cantidad de formación radicular para poder determinar si aún tiene potencial eruptivo estos dientes. Y por último, la presentación. Si tenemos una presentación recta, directa al alveolo, si tenemos una presentación por vestibular o si tenemos una presentación por palatino. La clasificación de Ugalde de caninos retenidos en el 2001 habla que cuando la retención es bilateral hay que clasificar de manera separada a ambos caninos. Y esto tiene mucho sentido porque con frecuencia cuando encontramos caninos retenidos de forma bilateral, la ubicación de ambos usualmente es diferente. Entonces hay que establecer un diagnóstico independiente para cada uno de estos dientes para poder establecer cuál es el plan de tratamiento más adecuado. De tal manera que para Ugalde, el, el punto 1 es establecer la ubicación de la retención maxilar o mandibular, es decir, si es superior o es inferior el canino. Determinar si la retención es uni o bilateral, describir la angulación del canino con respecto al plano de oclusión y él describe tres diferentes angulaciones, si es horizontal de 0 a 30 grados con respecto al plano de oclusión, es decir, que es bastante vertical, si está mesioangular, que va de 31 a 60 grados, y si es vertical, que va de 61 a 90 grados. Y para él, distoangular de 91 en adelante. Aquí habría que identificar también si el canino está invertido. Como punto D, él menciona describir la profundidad de la retención, si es superficial, si es moderada o profunda, y si es superficial, que no sea mayor a 5 milímetros de la línea de oclusión, moderada, que sea no mayor a 10 milímetros de la línea de oclusión, y profunda cuando es mayor la posición del canino en sentido vertical al plano de oclusión. También describe si la retención es vestibular, central o lingual o palatina. Asimismo, describe la morfología radicular. Esto se refiere a cuando tenemos algún tipo de dilaceración en los caninos. Y por último es identificar si el canino retenido ha ocasionado algún daño a los dientes adyacentes e indicar cuáles fueron estos. Sería un punto importante. Para obtener la información sobre la situación del canino retenido pueden realizarse 4 mediciones en el análisis de Canut. Estas 4 mediciones se realizan a través de una ortopantomografía
y estas nos van a servir para formular un pronóstico aproximado en cada caso antes de iniciar el tratamiento. De tal manera que cuando vamos a evaluar la inclinación del canino, se va a medir el ángulo formado por el eje longitudinal de este diente eh, con respecto a la línea media. Y vamos a tener un pronóstico favorable cuando este ángulo es de 0 a 15 grados, es decir, que el canino esté en una posición más vertical. Va a tener un pronóstico poco favorable cuando tengamos un ángulo entre 15 y 30 grados, y vamos a tener un pronóstico muy desfavorable cuando tengamos un ángulo mayor a 31 grados. Esto indicaría que nuestro canino se encuentra en una posición mucho más horizontal y que la posibilidad de llevarlo a un plano de oclusión sería un poco más complejo. Aquí habrá que evaluar, como lo vamos a ir viendo, la posición en sentido sagital que tenga este canino. De tal manera que también va a evaluar la posición anteroposterior eh, del ápice del canino y va a determinar en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Es decir, cuando el grado 1, el canino se encuentra en el espacio que le corresponde. El grado 2, cuando el canino se encuentra a la altura del primer premolar. Y el grado 3, cuando el canino se encuentra a la altura del segundo premolar. Prácticamente en el grado 3 estaremos hablando de una transposición dentaria. Entonces, evidentemente, cuando hablamos del grado 1, las posibilidades de que el canino pueda ser llevado hacia el sitio que le corresponde, pues son mayores. Y habrá que tomar en cuenta también la inclinación que el canino tenga con respecto a la línea media. Después, la altura de canino. El canino en un sentido vertical, también Canut lo describe en 3 grados, o en 4 grados, perdón. El grado 1, cuando el canino se encuentra por debajo de la unión cemento-esmalte de los dientes contiguos, es decir, un canino que probablemente ya pueda tener o esté parcialmente erupcionado. El grado 2, cuando el canino se encuentra sobre la unión cemento-esmalte y a menos de la mitad de la longitud de la raíz. El grado 3 es cuando la corona del canino se encuentra eh, entre la mitad de la raíz y menor a la longitud total de la raíz del mismo. Es decir, cuando se encuentra en una posición alta. Y por último, el grado 4, cuando se encuentra por arriba de los ápices de los dientes contiguos. Entonces, evidentemente, entre más alto esté un canino y que la posición sea posterior o anterior y con mucha inclinación, podemos empezar a determinar las posibilidades y la viabilidad de que estos caninos puedan ser llevados a una posición adecuada. Después vamos a tener una distancia del incisivo del canino o traslape a los incisivos adyacentes. Es decir, en la medición 2 vimos el traslape horizontal hacia los dientes posteriores. En esta medición 4 vamos a evaluar la posición que tiene. En grado 1 sería sin ningún traslape hacia los incisivos. En el grado 2 es menos de la mitad del ancho de la raíz de lateral, que estaríamos hablando que es una posición favorable. El grado 3 es más de la mitad, pero menos el total de la raíz. Y el grado 4 es cuando tenemos un traslape completo mayor al ancho de la raíz. Entonces, evidentemente, habrá que evaluar también la ubicación, si es por vestibular o por palatino, y vamos a ir viendo qué alternativas también tenemos con respecto al tratamiento. Esto me empieza a guiar, evidentemente, a tener datos sobre qué posibilidades tengo. Yo tengo que evaluar cada uno de los grados en sentido vertical, en sentido horizontal y la inclinación que tenga el canino, así como la ubicación que pudiera ser vestibular o lingual, para poder empezar a determinar en grados qué porcentaje de probabilidades tengo de que sea viable la corrección ortodóntica de este diente. El análisis de Power y Short menciona también eh, la posición que tiene el canino con respecto a la línea media. Y él también lo evalúa con un pronóstico favorable de 0 a 15 grados, cuando un canino es un poco más vertical, un pronóstico regular cuando va de 15 a 30,
y un pronóstico malo también cuando es mayor de 31 grados. En el análisis de Warford eh, podemos observar que va a evaluar también de igual manera la posición con respecto al plano eh, bicondilio. Él traza una línea con respecto a la posición de los cóndilos y establece una angulación de los caninos con respecto a esta línea de referencia. Y él dice que va a ser favorable si tenemos un ángulo mayor a 75, es regular si tenemos un ángulo entre 75 y 59, y va a ser malo cuando tenemos un ángulo menor a 59 grados. El análisis de Clark consiste en hacer 2 o 3 tomas radiográficas con diferente dirección horizontal, el cual va a permitir determinar la posición y la reacción de los caninos retenidos. Este, este análisis juega un papel importante cuando no tenemos muchas alternativas diagnósticas, es decir, cuando yo no tengo herramientas para poder tener a la mano una tomografía o una radiografía o imágenes 3D, pues sería importante entonces tomar radiografías en una posición orto, en mesio y disto angular, la cual nos va a permitir determinar cuál es la posición del canino, si se encuentra en una posición vestibular o si se encuentra en una posición palatina. Con frecuencia, muchos de los caninos que nosotros encontramos retenidos, es fácil identificar si se encuentran por vestibular o por palatino, a veces a la misma palpación o incluso en el examen clínico podemos vislumbrar el abultamiento que tiene el canino en cualquiera de estas dos. Pero a pesar de que es un análisis ya antiguo, el análisis de Clark, bueno, sigue siendo viable en aquellos casos donde no tenemos una tomografía. Entonces, el utilizar este tipo de radiografías junto con una radiografía oclusal nos permite identificar de una forma más clara la posición que guardan los caninos. Entonces, el examen radiográfico es muy importante tomarlo en consideración porque nos va a permitir, por un lado, identificar prácticamente la posición que tienen nuestros caninos. Habrá que tomar en cuenta que todos los auxiliares de diagnóstico que hoy tomamos y usamos de manera habitual son los que nos van a permitir. Y es sin duda donde hoy en día las tomografías o el COMBIN juegan un papel muy importante. Este diagnóstico 3D nos estaría auxiliando a una toma de decisiones mucho más asertiva, donde pudiéramos identificar cuál es la posición exacta que tienen los dientes y que nos permitiera por ende, poder planificar una corrección adecuada, estableciendo un pronóstico también mucho más asertivo. ¿Qué opciones de tratamiento vamos a tener? Bueno, por un lado, cuando se dice que no hagamos nada, es nada más evaluar si la edad biológica con la cronológica. En algunos casos, algunos pacientes, pues por ir con un recambio lento en la dentición y que dentalmente estén retrasados, pues con frecuencia no hay que hacer nada más que esperar que termine el recambio y que podamos tener presentes los caninos en boca. En algunos casos, bueno, se dice que eliminar interferencias donde desde el punto 2 hasta el punto 4 tendrían que ver con aspectos ya sea preventivos o interceptivos, eh, aspectos que fueran meramente de, de interdisciplina con periodoncia o cirugía y ortodoncia, o aspectos meramente quirúrgicos, donde sean radicales completamente el procedimiento a realizar. Entonces, uno de los procedimientos sería la exodoncia del canino retenido, yendo desde la parte quirúrgica eh, y pudiendo sustituir este con el premolar. Sabemos que esta alternativa, y habrá que evaluarla mucho con la edad que tengan los pacientes, porque pues resulta que cuando nosotros queremos colocar el premolar en el lugar del canino, pudiéramos hacerlo cuando estamos conscientes de que es un paciente muy joven
y que habría que esperar algunos años manteniendo el espacio para que pudiera ser rehabilitado ese sitio a través de un implante. Pero si yo sé que estoy hablando de un paciente adulto o un paciente que ya dejó de crecer y que la opción es la extracción del diente retenido, bueno, en este momento es importante mencionar que se puede hacer porque podemos sustituir eh, el canino que fue perdido por un implante. Ahora, en pacientes jóvenes es importante tomar en cuenta esto porque los premolares no son dientes que anatómicamente fueron diseñados para soportar las excursiones mandibulares. En ese sentido, si nosotros optamos por tener un premolar que haga la función del canino, tendríamos que pensar en que todo ese segmento haga una función de grupo, es decir, que no solo el premolar, sino el segundo premolar y tal vez el primer molar participen en la desoclusión del lado de balance. La otra opción sería la exodoncia del canino impactado y la sustitución protésica. Y por último, también sería la exposición quirúrgica y una posterior tracción del canino. Cuando hablamos de la exposición quirúrgica, vamos a tener prácticamente dos situaciones. Cuando los cirujanos o los periodoncistas nos hacen un colgajo de reposición apical o cuando tenemos una técnica de erupción cerrada, es decir, en una vamos a buscar que podamos tener encía insertada una vez que el canino lo podamos llevar a cabo. Y cuando hacemos las técnicas de erupción cerrada, es cuando nuestros caninos se encuentran en una posición adecuada y prácticamente hay que descenderlos casi en línea recta hasta la posición que les corresponde. De tal manera que en pacientes de 8 a 9 años en quienes no se puedan palpar las eminencias caninas, deben ser tomadas radiografías para observar un posible patrón de erupción anormal y tomar medidas preventivas. Esto es importante hacerlo. Ahora, hoy en día muchos de los padres tienen ese hábito de llevar a los hijos tempranamente a consulta. Esperemos que eso se mantenga durante todo esta nueva etapa de regreso a la normalidad. Y esto tenemos que hacer porque en aquellos pacientes que queremos tratarlos de manera preventiva, basta en ocasiones no hacer muchas cosas más que un diagnóstico adecuado y poder determinar cuál es la posición que tienen los caninos. Como se ve en esta imagen, de un lado un canino se ve un poco más vertical, incluso tendiente a transponerse con el premolar del lado derecho, y el canino del lado izquierdo se ve en una posición un poco más normal en el sentido a la edad que tiene el paciente. De acuerdo al análisis y a la discrepancia entoalveolar, basta en ocasiones quitar caninos decidos y hacer una secuencia de extracciones seriadas para de manera profiláctica, en algunos casos, permita guiar esta erupción. Es decir, una vez que nosotros quitamos caninos y después se planifica hacer extracciones de premolares, podemos darle seguimiento y se puede apreciar cómo estos caninos de manera natural, sin que los dientes sean tocados, pueden ir descendiendo hacia los sitios que les corresponden. Entonces, esto permite que en los caninos ya próximos a erupcionar eh, podamos tomar decisiones también en relación a qué hacer en el arco inferior. En caso a los tratamientos quirúrgicos, cuando no hay nada que hacer en relación a la posición de los caninos, como esta persona que estaba bajo tratamiento ortodóntico, pero nunca diagnosticaron el canino retenido, por fortuna para ella. Los caninos se mantenían ligeramente cercanos, pero no en contacto con las raíces de los incisivos mandibulares. Y por supuesto que en estos casos la opción es retirar los caninos y hacer una planificación para que ese canino sea protésicamente reemplazado, donde estos pacientes perfectamente son candidatos al uso de implantes dentarios. O bien cuando tenemos una exposición quirúrgica y la tracción del canino. Aquí vamos a tener dos vertientes. En esta imagen se hizo un colgajo
mucoperióstico, se levanta y se hace una técnica de tracción cerrada o de erupción cerrada, donde el canino va a ser descendido por el alveolo donde le corresponde erupcionar. Cuando tenemos caninos, incluso sobre todo en la región vestibular y cuando están superpuestos a los laterales, con frecuencia o en una posición alta, ya sea en sentido mesial o distal, en un plano horizontal, los periodoncistas o los cirujanos prefieren hacer colgajos de reposición apical, que es mucho más conveniente para la tracción de estos dientes. Y aquí entran dos aspectos importantes a evaluar. Cuando nosotros vamos a tratar caninos bajo la técnica de erupción cerrada, es importante que nosotros estemos presentes en el acto quirúrgico porque va a permitir que una vez que los cirujanos exponen la corona clínica del canino, en ese momento el ortodoncista va a tener que colocar el aditamento del cual nosotros nos vamos a apoyar para la tracción. Usualmente colocamos ligaduras metálicas amarradas a este aditamento, que puede ser un botón, un eyelet en el canino, y de ahí usarlas como elemento de tracción de los mismos para que puedan descender. Ahora, cuando se hace una reposición de colgajo, en ocasiones no tenemos que estar presentes en la cirugía. El periodoncista o el cirujano pueden exponer la corona del canino y una vez que hayan retirado puntos o si son absorbibles en la siguiente cita, con toda tranquilidad, sin tener problemas del control de la humedad y del sangrado, nosotros podemos colocar los aditamentos para posteriormente iniciar el descenso de los caninos. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos y que en algunos casos llega a suceder? Bueno, pues cuando tenemos un diagnóstico tardío, podemos encontrar reabsorción eh, e incluso pérdida ya por la reabsorción de los dientes contiguos o desviación de las piezas vecinas como lateral o premolar. Eh, Vamos a encontrar sacos pericoronarios que puedan degenerar en quistes dentígeros o bien que podamos tener la pérdida del canino por una posición completamente inadecuada donde ya la raíz haya terminado su formación. Entonces, en algunos casos, como podemos encontrar caninos que tienen una erupción ectópica hacia la porción palatina, donde aún se encuentra presente el canino deciduo. Y estos casos realmente son muy sencillos de corregir. Lo que se tiene que hacer es simplemente eliminar el diente deciduo y de ahí iniciar el procedimiento de tracción del canino hacia el sitio que le corresponde. Entonces, lo que hicimos fue iniciar la nivelación del arco superior. La extracción del canino, se colocó un botón en el canino en cuestión. Y aquí en esta área, en ocasiones, lo recomendable, a pesar de que iniciamos todavía con alambres ligeros la tracción del canino, es recomendable trabajar con alambres de una mayor rigidez o bien colocar ligeros resortes abiertos entre el premolar y el lateral para mantener ese espacio y evitar que se colapse el arco. O bien a través de poner topes que podemos hacer doblando los alambres mesial a los primeros molares, o bien a través de topes que son crimpables y que puedan permitirnos mantener la longitud de arco adecuada mientras el canino es movido a este sitio. Entonces, en este momento podemos utilizar planos de desoclusión y aquí habrá que evaluar los planos de desoclusión si convienen que sean posteriores o anteriores. Posteriores si mi paciente tiene tendencia a ser dólico-facial y anteriores si mi paciente es braquifacial o mesofacial. Habrá que depender si quiero abrir o no la mordida con respecto a los topes. Y si decidimos utilizar topes anteriores, es importante que todos los dientes estén con aparatos puestos de segundo molar a segundo molar. Entonces, una vez que colocamos estos resortes para que se mantenga esa longitud de arco, una vez que los caninos son nivelados, pues nos damos a la tarea de asentar y corregir el resto de la oclusión.
mejorando la forma de los arcos, teniendo los aparatos puestos hasta los 7, con la intención de tener un control adecuado. Esto permite que los caninos que están en una posición ectópica puedan ser llevados a una posición muy adecuada. Eh, para ir concluyendo, quiero simplemente cambiar de, de transparencia porque creo que es muy importante el diagnóstico adecuado. Eh, es importante en este sentido. Eh, quiero ir terminando y acercándome a estas conclusiones con una frase de Leonardo da Vinci que dice: no hay un buen viento para un barco que no tiene puerto. Es decir, si no tenemos un diagnóstico certero, si no evaluamos el grado de dificultad que tiene un diente retenido para ser llevado a su posición, probablemente tengamos un tratamiento inadecuado y un pronóstico malo. Entonces, yo creo que una buena parte del tratamiento y del éxito que podamos tener en la corrección de dientes retenidos es el diagnóstico correcto. Entonces, quiero terminar agradeciendo su audiencia, agradeciendo que nos permitan llegar en estos tiempos de contingencia a todos ustedes y decirles que, bueno, hay que seguirnos reinventando, hay que seguir buscando tener opciones diferentes y bueno, ya habrá oportunidad de que todo este tipo de actividades vuelvan a ser presenciales como en un principio eran. Eh, quiero dejarles mi correo de contacto por si algunos de ustedes quisieran preguntar o tener más información en relación a este tema. El correo es ruizfacemask@gmail.com. Pues sin más por el momento me despido deseándoles que se mantengan sanos hasta que regresemos a una normalidad y podamos continuar nuestras actividades cotidianas. Muy amables por su atención. Gracias.